Por si tienen... Un momento, saludamos primero a Yolanda Bácaro, corresponsal del diario peruano El Comercio, habitual de nuestra mesa de corresponsales que ya está incorporada. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches. Buenas noches. Estamos haciendo esa primera valoración de esa comparecencia de López y un poco hacia dónde pueden ir ahora los acontecimientos, vista la situación. Sí, bueno, buenas noches. Parece un tema de nunca acabar. Se está extendiendo muchísimo esta crisis venezolana, efectivamente, en eso creo que coincidimos todos, ¿no? Y básicamente, a mi modo de ver, es porque finalmente lo que se está librando en Venezuela es una batalla de esta nueva guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Más allá de la comparecencia de Leopoldo López, de lo que estamos oyendo a Guaidó estos días hablando, que son arengas, llamada a la movilización, etcétera, que es lo que se espera de ellos, ¿no? Aunque tienen actitudes diferentes, uno sigue en la calle, el otro está en la embajada de España. A mi modo de ver es un capítulo de esta guerra satelital, de esta nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Todo el mundo dijo que hasta que había un pacto aparentemente, ¿no? Esto tampoco está confirmado, ¿no? Con Maduro y algunos de los militares de la cúpula para que abandonaran el poder, pero Rusia fue la que frenó y Estados Unidos finalmente es el que estaría impidiendo, probablemente según algunas fuentes, que se detenga también a Guaidó, como se ha ordenado detener a Leopoldo López. Y luego aquí también es muy importante el papel que pueden jugar, que están jugando y que quieren jugar los países latinoamericanos, el Grupo de Lima. Hay otro grupo ahora, que es el Grupo de Costa Rica, que tiene una actitud un poco distinta, cuyo objetivo básicamente es impedir una eventual intervención militar, porque para Estados Unidos no olvidemos que no está todo, que todas las opciones están sobre la mesa. Entonces aquí lo que hay que evitar, creo, a toda costa, la comunidad internacional, es el tema de que no haya exactamente. Fernando. En Venezuela se lleva una movilidad total de la población, más del 80% contra Maduro. Lo que ocurre es que en Venezuela hay una hegemonía informática, información manejada por el gobierno. El gobierno controla la radio, la televisión, no hay prensa escrita, porque no hay ni siquiera papel de periódico. Pero en el 30 hubo alrededor de 17 estados donde hubo manifestaciones masivas. Caracas. Yo sí le puedo comentar que cuando Diosdado Cabello llamó el martes a que se congregaran alrededor del Palacio de Miraflores para crear una suerte de escudo humano, no había más de 600 personas. El que está acabado es Maduro. Las fuerzas militares venezolanas están fracturadas, totalmente fracturadas. Este es un proceso a punto de desenlace. Yo entiendo que se hable de que formamos parte de esta nueva guerra fría, si es que existe, y que Rusia desempeña un papel, pero comprendamos también cómo se mueven los alfiles. Rusia está muy lejana de Venezuela. Rusia lo que tiene es una deuda muy grande con Venezuela con Rusia, perdón, de 17.000 millones. Es el segundo país al cual Venezuela le debe más. El primero es China. Lo que pasa es que China tiene una visión económica y comercial en su relación con nuestro país. En cambio, Rusia está utilizando a Venezuela como un país en el manejo de su geopolítica frente a los Estados Unidos. Ahora bien, si Rusia comienza a asumir una actitud muy agresiva, creo que tiene mucho que perder. Aquí en Europa con la cuestión de Ucrania. Y cuidado si no regresan los norteamericanos de nuevo a Siria. Augusto, no sé si digo, bueno, porque como ha habido referencias a sus declaraciones... Es que yo la verdad me sorprende que diga que el gobierno venezolano tiene el monopolio de la información cuando realmente todo lo que yo veo y se escucha aquí son de televisiones, emisoras, periodistas occidentales dando su visión. No veo yo esas manifestaciones masivas de las que dice él. Las fotos se pueden sacar de muy cerca, de muy lejos, según lo que se quiera proyectar. Pero yo quiero hacer hincapié en el hecho de que toda esta situación que hay ahora en Venezuela, independientemente de los problemas internos, de las dificultades que hay, que las hay en Argentina, las hay todavía más graves en Haití, esta situación de ahora fue promovida y provocada por Estados Unidos a raíz de la irrupción de este señor Guaidó, al que Estados Unidos proclamó presidente de Venezuela, y después una suma de países, por seguidismo a Estados Unidos, lo reconocieron como tal. Y esto marca una situación en la que Venezuela es un país intervenido, donde sus recursos externos están congelados, están perseguidos, y se estaba provocando una agudización de la crisis económica en lo que es una aplicación moderna de la vieja política del sitio, como el sitio de Numancia, rendir a una población por hambre
cortándole todas las vías de suministro para que la gente desesperada se tire a la calle. Y eso creo yo que es de fondo lo que se está haciendo ahora en Venezuela. Yolanda, no sé cómo es todo el tema de la movilización, que vos que tienen visiones contrapuestas, ¿no? Totalmente hay una movilización del pueblo venezolano. No olvidemos la pobreza por la que está pasando, el éxodo masivo que hay hacia hacia muchísimos países de Latinoamérica, principalmente hacia Colombia, hacia Perú, etcétera, hacia España, hacia muchísimos sitios. Esos son datos. Pero, sin embargo, bueno, pienso que también hay un punto interesante de apoyo hacia Maduro, no lo olvidemos, porque efectivamente hay población que sigue apoyando a Maduro, desconocemos en estos momentos hasta qué punto son población un poco dirigida, manipulada, comprada, etcétera, y sobre todo sigue teniendo la mayor parte del apoyo militar. Que esto es aquí quería ir yo ahora. Eso es angular, lo que hemos visto hoy, esta manifestación multitudinaria de militares con Maduro es muy significativa, esto significa algo, pero por parte de la población, yo, bueno, comentaba aquí que el señor profesor, que hay prensa extranjera en Venezuela, pero cuesta pensar que esta prensa extranjera pueda trabajar con suficiente libertad y, sobre todo, qué prensa libre venezolana hay en estos momentos. Ahora me costaba un poco de trabajo encontrar comentarios de periodistas y de prensa venezolana para que comenten lo que está pasando desde su punto de vista de su país, ¿no? Entonces, esos son puntos interesantes. Seguramente, bueno, definitivamente sí sigue teniendo apoyo Maduro, pero hay muchísima población también, es difícil cuantificarlo, porque no está tampoco completamente liberalizado el tema del acceso a la información, a las fuentes. Entonces es difícil cuantificar quién tiene más apoyo, pero lo que son datos, son los datos de la pobreza y de la gente que está muriendo en hospitales por falta de medicamentos y del éxodo masivo. Esto me parece datos. Yolanda comentaba el tema del ejército. Decía Leopoldo López hace un momento lo que fue una pequeña brecha el martes, ¿no?, el día 30, con su liberación y ese levantamiento que al final no fue a más. ¿Será una ruptura definitiva en un tiempo? No sé si... Mira, ¿Cómo ve el papel del ejército en estos momentos? A mí Augusto, me y después parece con Fernando. asombroso que pese a todo lo que está haciendo Estados Unidos por derrocar al gobierno de Venezuela, no haya caído. En otros tiempos, bastaba que Estados Unidos hiciera una señal y el gobierno caía. Y si no caía, había una intervención militar. En el caso de Venezuela, han fallado 2 golpes de Estado, el de 2002 contra Chávez, y todo este proceso dirigido por Estados Unidos, porque yo plantearía un punto, y es, ¿qué pasaría si de repente Estados Unidos retirara su apoyo al señor Guaidó y a toda la oposición venezolana, y esto se derrumbaría como un castillo de naipes? Porque está montado todo este proceso sobre la política intervencionista y de fuerza de Estados Unidos. Si este factor desapareciera, el problema de Venezuela desaparecería en lo grueso y podría ser posible incluso una solución negociada, que esto entiendo yo que no se ha dado, tanto porque Estados Unidos se opone a cualquier tipo de negociación política, que es la única salida a la crisis de Venezuela, la única salida razonable y saludable para el pueblo venezolano, como de la misma manera se resolverían una serie de problemas como el abastecimiento médico, porque se sabe que se está bloqueando este tipo de abastecimiento para provocar una crisis humanitaria. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor que Venezuela es un país intervenido, pero es intervenido por 22.000 cubanos, es intervenido por Hezbollah, es intervenido por la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, por el Ejército de Liberación Nacional. Por eso es que está intervenido. En cuanto a la presencia de los Estados Unidos o la acción de Estados Unidos, a mí me extraña ¿Usted no ha hecho referencia alguna a mí eso? me extraña que se diga que esto es provocado por los Estados Unidos, porque entonces Estados Unidos no solamente está actuando sobre Venezuela, sino sobre 55 países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado, porque la Constitución venezolana así lo establece. Y también 2 organismos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde nuestra amiga estuvo trabajando y todavía colabora con ellos, y luego tenemos la Organización de Estados Americanos. También quiero aclarar lo siguiente, hablar de diálogo, vamos a ser honestos, nosotros dialogamos en el año 2003, nosotros dialogamos de nuevo en el año 2007, en 2014 y 2016, y el que no ha cumplido nunca lo que se
acordaba en ese diálogo es el gobierno. Tanto es así que el propio Papa Francisco le mandó una carta a Maduro hace más de un año diciéndole que no participaba más en ese proceso porque su gobierno no cumplía con lo que se comprometía. Entonces no es situación, lo que ocurre no es cuestión de dialogar o no, es que hay una dictadura montada sobre el narcotráfico, sobre el robo a la nación, sobre mala economía. Más del 53% del Producto Interno Bruto se ha perdido en los últimos 4 años. Ninguna sanción está afectando al pueblo venezolano directamente. Ninguna sanción. Augusto, ha habido, bueno, yo la verdad que discrepa de muchas cosas de las que ha dicho Fernando. Es que también hay que hablar de política, no de política ficción. El cuento de los 20.000 cubanos siempre se ha manejado en la propaganda antirrevolucionaria o antiprogresista, que hay, vamos, Cuba debe ser la potencia más grande del mundo porque puede desde su pequeñez hacer cosas milagrosas. Cuba estuvo en Angola, siendo tan pequeño. Un acto realmente heroico y grandioso para usted, para mí no. de Cuba. Pero yo quiero decir que no hay solución en Venezuela que no tenga o deba pasar por el diálogo. Y para ello, la fuerza... Pero Fernando decía que se ha negado ese diálogo. No, es que mira, para negarse a dialogar, si tú no quieres dialogar, siempre te van a sobrar razones para no dialogar. Pero uno dialoga sentándose, no negándose a sentarse. Y respecto al número de estados que han reconocido al tal Guaidó, yo quiero recordar que Naciones Unidas la integran siendo 98 estados. 53 estados es una ínfima minoría que no es representativa. Y además, eso se ha hecho sobre la violación de principios sagrados del derecho internacional, como es el principio de no intervención, que es pilar fundamental del sistema interamericano, y un principio que además nació para defenderse de las intervenciones de Estados Unidos, que quitaba y ponía gobierno como quien se cambia de camisa, y esto se ha derrumbado, y ahora Venezuela se ha convertido de repente en una república bananera de los años 30, con un país empeñado en cambiar a un gobierno al margen del derecho internacional y apoyando todo en la fuerza, sea por un golpe de Estado del ejército, que el ejército no quiere dar, o bien amenazando con una intervención militar. Jonathan, ¿tú cómo ves la posibilidad de diálogo? Aquí la vemos complicada porque son posiciones claramente muy distintas, ¿no? Que es lo que nos ha sucedido desde que siempre invitamos a las dos partes, obviamente, y siempre se ve esa dificultad, ¿no? De poder llegar de momento a un punto de encuentro para empezar. Sería lo más deseable que haya un diálogo, ¿no? No sé hasta qué punto, bueno, el embajador Gervasi conoce muchísimo mejor su país que otras personas, pero en todo caso el diálogo siempre es lo deseable. Quiero rescatar, más que destacar, que hoy el presidente Maduro ha hablado de diálogo, ha dicho incluso la posibilidad de reconocer errores. Esto me parece algo significativo y algo como para tomar en cuenta. Insisto, aquí comentaba el profesor sobre el tema de que Estados Unidos ponía y quitaba gobiernos en Latinoamérica. Actualmente la situación es muy distinta. Vuelvo a decir que Rusia ha advertido claramente que si hubiera algún tipo de intervención ellos también intervendrían. Creo que hay están las espadas en alto, pero hay muchísimo recelo entre uno y otro porque creo que en estos momentos nadie, ni rusos ni estadounidenses, desean una intervención militar porque eso no le conviene nunca a nadie. Siempre hay muertos, ¿no? Por decirlo de alguna manera así crasa, pero que se entienda. El diálogo siempre es posible en todas las situaciones. Pero quiero recordarte que ni siquiera el Grupo de Lima apoya una intervención militar. Nadie apoya una intervención militar salvo Estados Unidos. Es el único país. Tampoco es que la apoye, ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, pero bueno, hay muchas maneras de decirlo. Y la amenaza está prohibida en el derecho internacional. Pero el diálogo sí es necesario y el presidente Maduro también debería, como ha dicho, reconocer errores y reconocer que el tema de empobrecer Venezuela, como ha ocurrido, pues es un craso error, en algún momento se ha cometido y tiene que solucionar. También tiene que entender que hay una gran parte de la población. Debería haber elecciones libres, realmente libres, ¿no? Porque en estos momentos parece difícil que haya elecciones libres en un país con tal polarización y esta situación extrema. Nos quedan 2 o 3 minutos. No me gustaría que antes de acabar no valoráramos también una posición que poco a poco va tomando más protagonismo, que es la española, sobre todo ahora con la situación de Leopoldo López. Recordemos, huésped en la residencia del embajador, ha sido muy claro, hemos leído hace un momento el comunicado del Ministerio de Exterior recordando la inviolabilidad de esa alegación diplomática. No sé cómo están viendo la posición española, Augusto, Fernando.
Mire, yo quiero comenzar diciendo que veo de forma muy positiva la posición del gobierno de Pedro Sánchez y la posición de aceptar a Leopoldo López como refugiado. Huésped, recordemos la condición exacta es de huésped. De huésped. Y España no es un país irrelevante. Es uno de los 55 países que ha reconocido a Guaidó. Calificar de irrelevante a los países latinoamericanos de la propia región que reconocen a Guaidó me parece que no es correcto. Lo que ocurre, y quizás por eso no nos entendemos, es que este no es un problema de ideologías derecha o izquierda. Este es un problema de libertad y dictadura. No reconocer que Maduro es un dictador, que desde el año 2014 para acá se han procesado más de 12.900 personas, que han ocurrido 49 muertos en el año 2014, en el año 2017 137, y ahora en 48 horas asesinaron a 4 muchachos, el menor de 14 años y el mayor de 27. Y hay más de 300 personas heridas y más de 900 presos. Si eso no es una dictadura donde no hay libertad de expresión, que es la columna vertebral de una democracia, donde no se respetan los derechos humanos, ¿de qué estamos hablando entonces? Vamos a cerrar con Augusto, le pedía por la posición española. Yo creo que